La Canal Roya está en peligro. Buen día, Aragón, comienza la noticia semanal y es que la Canal Roya, un paisaje de máximo valor ambiental cultural, cuna del Reino de Aragón, y perixo inmersa nun proceso de declaración ambiental como espacio protegiu, corre peligro. El proyecto, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca, proposa la unión de estacións entre Astún y Candanchú, no, ixe un atro. Entre Astún y Formigal, hueito con hueito, kilómetros de torres y de muchas otras cosas, porque encara no se conoce ni la mitad del proyecto, ni se conoce tampoco qui será la empresa promotora. Venga ya, toma democracia. Pero con qué perras, de los 33 millones de euros destinados a Aragón dende Europa, 26,4 millones de estos fondos europeos irán en esta obra faraónica. Pero la hostia es que estos fondos europeos son efectivamente, desarrollo sostenible. ¡Buah! De locos. Tú, espectacular. La propuesta es, como digo, de la DPH. Ahora, para los trámites administrativos, el gobierno de Aragón y el gobierno de España que acaba de decir que sí, que guay, que podría decir que no, pero que ¿para qué va a decir que no? Enta de van con la obra, hostia, venga, claro que sí. ¿Y la europea? Y para investigar todo esto, he mandado en allí al terreno a nuestro reportero favorito, un deportista, Jorge Puello. Chico, bebida isotónica, yo que sí. Bueno, pues en pleno chinero y con unas pintas que igual te voy a Puerto Venecia que te bien contar aquí, porque la verdad pues que soy una desgracia de persona, no os van a engañar. Hem venido enta la Canal Roya a despedimos en lo que puede ser la zaguera vegada que veigan esta val única en todo el Pirineo, esta val con la punta esperunciecha a lo fondo, que no sé si se veie per astilla, entre la boira, que lo que os digo, en nosotros está el decidir qué querim fe con el Pirineo, qué querim fe con esta tierra de leyendas, de bosques, de chens, de sarrios que estaban veient justo ara, si querim fe que todo valga per las perras, que todo valga pel negocio, o si realment mos creyen la nuestra tierra y realment pensant que puede tenir un futuro digno. Que veiga bueno.